mi nombre es María Moreno y esto es De la Mano. Te recuerdo que el único objetivo de la mano es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Si tú quieres ser parte de esta gran comisión, simplemente comparte esta cápsula y tú también estarás siendo bendición para alguien. Yo te doy gracias porque este día tú nos estás acompañando en nuestro tercer programa. Gracias a Dios por eso. Vamos a recapitulizar un poco de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando de tres cosas. Hablamos que hubo una creación preadámica. Hablamos que después Dios formó otra vez la tierra, la recreó y creó como hoy en día conocemos este mundo. A esto Él le llamó el Edén. Y también vimos que creó al primer hombre, al cual llamó Adán, porque fue creado de la tierra roja. ¿Ok? Entonces, hoy en día vamos a continuar. Hoy en día vamos a hacer un programa muy interesante. Hemos hablado que el Génesis es el libro más importante de la Biblia. Para que tú puedas comprender todo lo demás, tenemos que tener muy firme el estudio de Génesis. Espero que tú hayas ido leyendo el capítulo 1, el capítulo 2, o ya vamos a entrar al capítulo 3 de Génesis. Y poco a poco tú vas a poder tener más conocimiento sobre este libro. Ok, vamos a empezar con la lección del día de hoy. Ok, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver aquí, dice que cuando Dios acabó toda la tierra, todo ya habíamos visto la semana que descansó. Vamos a ver que después de que Dios descansa, que hace otra creación. No vayamos a creer, aquí vamos a ver, dice el hombre en el huerto del Edén, aquí en la Biblia. Pero antes de esto yo te quiero hablar, aquí vamos a empezar a ver cómo Moisés nos cambia a un Dios Elohim, a un Dios Jehová. ¿Qué significa esto? Habíamos hablado la semana pasada que Elohim era el Dios trino, es un Dios plural, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, Jehová, ¿qué es Jehová? Jehová también significa Dios, Vamos a ver aquí primero el significado. Elohim, aquí no sé, espero que alcancen a ver, Elohim es un Dios plural, ¿sí? Plural. Jehová quiere decir Dios, pero yo soy. Eso quiere decir Jehová, yo soy. En la Biblia hay aproximadamente unas 72 formas para llamarle a Dios. 72 formas. Yo aquí te voy a dar un ejemplo de unas 3 formas. Nisi, Jireh, Rafa. Aquí yo te voy a dar un ejemplo de para qué. Tú dices, bueno, ¿para qué tantos nombres de Dios? ¿Por qué a Dios se le dan tantos significados al nombre? La palabra dice que nosotros cuando oramos debemos de ser específicos en nuestra oración. Y en la Biblia, dependiendo la manera que se estaban refiriendo a Dios, ocupaban un nombre diferente. Todos estos son nombres hebreos. Por eso es muy importante cuando una Biblia se traduce, ir a los textos originales de la Biblia, cómo está escrito en el hebreo, para no errar en lo que significa cada palabra. Aquí vamos a ver que Jehová significa yo soy. Nisi significa mi bandera. Jireh, mi proveedor. Rafa, mi sanador. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a ejemplificarlo de esta manera. Jehová, yo soy. Y aquí es, yo soy tu bandera, tu proveedor y tu Rafa. Como te decía hace un ratito, cuando oramos es muy importante ser específicos. Y es muy importante que tú ya vayas empezando cuando oras, decirle, cuando tú estás enfermo, cuando alguien está enfermo, cuando tú estás en un hospital, decirle, Jehová Rafa, manifiéstate. Jehová Rafa, yo ocupo de ti el día de hoy.
yo ocupo que tú me sanes. Entonces, esto es muy importante que conozcamos los nombres de Dios. ¿Por qué se cambia? Elohim era un Dios trino creando. Acuérdense que dice, hagamos, formemos. Era un Dios en una creación. Aquí el Jehová es un Dios ya más directo, tratando con su pueblo, ¿sí? Entonces, a partir de ahora vamos a ver que Jehová, que nos cambia Moisés, Elohim, por Jehová. Ya, yo te doy todos estos detallitos para cuando tú leas la Biblia no los pases por alto y vayas entendiendo por qué y cómo fueron cambiando esas situaciones. Aquí vamos a ver el hombre en el huerto del Edén, en Génesis 2, del 4 al 6. Dice, empieza a hablar de otra vez una creación. Por muchas veces, como leímos de corrido, no entendemos y creemos que Dios volvió a dictarle a Moisés los mismos pasajes. No, quiero aquí que quede muy claro. Son dos creaciones. Aquí está el Edén y aquí está el huerto del Edén. Del Edén. Son dos creaciones. En la primera creación, Dios crea primero una flora, luego hace la fauna y a lo último crea al hombre. ¿Por qué? Porque aquí Dios primero quería formar un ecosistema perfecto para que el hombre pudiera habitar. Aquí en el huerto del Edén es diferente. Aquí pone, ya que crea Adán, como dijimos la semana pasada, lo planta en este Edén. Entonces, en este Edén la creación, si ustedes leen, va de diferente manera. Altera la forma. Aquí primero planta Adán, luego crea la flora, luego crea la fauna. ¿Sí? Aquí son dos creaciones diferentes. Del 2, Génesis 2, del 4 al 6. ¿Sí? Ahí tengámoslo en cuenta. También dice, esto te lo pongo porque es más fácil cuando vemos que se nos vayan grabando las cosas. Dice que crea este huerto. Pongamos esto así. Dios crea el primer día el Edén. Todo esto era el Edén. Dice que al lado oriente crea un huerto. Este es el huerto del Edén. ¿Sí? Dice del Edén. Dice que en medio de este huerto plantó dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. De estos árboles vamos a hablar un poquito aquí más adelante para que no seamos repetitivos, ¿sí? Entonces también dice que creó un río que salía del Edén y que abría en 4 partes. Aquí dice que era el pisón, el Hidekel, el Éufrates, y el Gihón. Mucha gente le damos gracias a Dios porque nos da más o menos una idea de las coordenadas de dónde pudo haber estado el huerto del Edén. La humanidad siempre tiene curiosidad por buscar sobre lo que Dios no nos dio. Dios, por ejemplo, hay situaciones donde te dice específicamente hasta la hora, porque el Señor quiere que tú sepas todo eso, pero a veces el Señor se guarda cosas que simplemente debemos de creerlas y aceptarlas por fe, porque si el Señor no lo reveló, no hay nadie que lo pueda revelar. Nos dan ciertas ideas. Este río, el Gihón,
se sabe muy poco de él. A consecuencia del diluvio, muchos ríos, muchas tierras, sobre todo este lugar de la tierra, es el lugar más hondo de la tierra. Entonces muchas ciudades, vuelvo a decir, ríos fueron desapareciendo por el diluvio, pero quedan dos ríos de la Biblia, que es el Éufrates, que tenemos la certeza de dónde está el Éufrates, y el Tigris. Este Éufrates es un río muy importante. Por aquí, por este río, se piensa que van a pasar los ejércitos cuando sea el fin del mundo, para que sea la batalla en Armagedón. Entonces, a lo mejor por eso Dios conserva hasta el día de hoy este río. Aquí sobre el Pisón, se piensa que el Pisón es el río Nilo. ¿Por qué se piensa que es el río Nilo? Dice en la Biblia que el Pisón atravesaba lo que era la tierra de Ávila. Y en la tierra de Ávila se dice que había oro, berilio y ónice. Fíjense, ¿se acuerdan la clase? Creo que fue la segunda clase. Hablamos sobre la vestimenta de Lucifer y que Lucifer había estado en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Ok, pues aquí esto nos viene a confirmar. La palabra dice que la vestidura de Lucifer era de oro, de bedelio y de ónice y de otras piedras. Y esto casa perfectamente con la ciudad de Ávila. La ciudad es Ávila, así, y da las mismas características. Todo el mundo quiere saber dónde está exactamente el huerto del Edén. Vuelvo a lo mismo. Esto puede estar Irak, Irán e Israel. Hay varias teorías. La que más apunta es a Irak. Pero, repito, son puras hipótesis que solo Dios, la palabra dice que el huerto del Edén va a volver a surgir en algún tiempo. No sabemos cuándo se nos va a revelar. Por ahora no se nos revela. Ok, también dice que Dios había hecho al hombre vegetariano. Aquí nos dice que hizo todo tipo de árbol muy agradable a la vista y que para que pudieran comer, todavía no se les había permitido comer. Aquí Dios ve que ha hecho una magnífica creación igual y dice, no, todo es perfecto, todos tienen su pareja menos el hombre. Entonces dice, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios duerme a Adán, le quita una costilla y forma a la mujer, que hasta aquí la mujer se le llamó varona. Aquí la palabra en Génesis 2:23 nos dice que la llamó varona. Todavía no le daban el nombre de Eva. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos. Adán y su mujer no se avergonzaban. Fíjense. Entonces ya de aquí vemos cómo va siendo una creación perfecta. Aquí el hombre tenía una comunión perfecta. Dice la palabra que Dios paseaba por el Edén con Adán. Así dice la palabra, imagínate. Entonces llega un momento, aquí ya vamos a entrar al capítulo 3, donde vamos a ver la caída del hombre. En un momento más vamos a ya empezar a detallar cada uno de esos versículos. Ok, aquí primeramente vamos a ver cómo Eva es tentada por la serpiente, como la mujer, porque recordemos que todavía no se le llamaba Eva. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios nos dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis,
para que no muráis. Aquí vemos, y siempre se nos ha pintado una serpiente, pero cabe mencionar que aquí quien se le aparece a Eva, claramente sabemos quién fue. Sabemos que fue ese Lucifer que antiguamente ya había estado en ese huerto. Y aquí dice que aquí no se le presentó a Eva, como dijimos, esa culebrita. Se le presentó un ser hermoso de luz, se le presentó un ser con inteligencia, un ser astuto. Recordemos que Lucifer era un querubín que tenía la capacidad de transformarse como un ser humano, porque una serpiente no iba a convencer a la mujer de que se le olvidara esta orden que Dios había dado. Cabe mencionar que cuando Dios le dice a Adán que de esos 2 árboles no debían de comer, todavía no se había formado a la mujer. Pero obviamente yo pienso que la mujer aquí dice la palabra que ella ya sabía de lo que no debía de hacer. Me llama la atención ver que a este personaje, a Lucifer, en la creación preadámica, él dice que era un ser hermoso, lleno de sabiduría, de inteligencia. Vemos que Dios a él sí le dio atributos que a nosotros en la segunda creación, en la creación actual, no se nos dio. Y ahí es cuando, yo me pregunto y digo, Señor, ¿por qué en esta creación? Yo creo que con el antecedente de Lucifer, Dios ya sabía, porque Él sabe todo. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios sabe todo, Él sabe todo. Ya sabía que tarde que temprano el hombre iba a llegar a la misma situación que llegó Lucifer. Vemos que a raíz de que nuestros primeros padres comieron de ese fruto, estamos viviendo muchas situaciones que son consecuencia de esa caída. Ese árbol era el de la sabiduría. Sabiduría se refiere aquí a conocimiento, no científicos. Se refiere a conocimiento. Dice que era el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, nosotros estamos en este tiempo igual. Estamos en la misma situación que en un tiempo los primeros hombres estuvieron. Nosotros hoy en día estamos decidiendo qué es bueno, estamos decidiendo qué es malo, estamos reestructurando, queremos cambiar cosas que ya han sido escritas y que son imposibles de cambiar y de remover. Aquí la Biblia es un manual de vida que ya está sellado. Las reglas para que nosotros vivamos ya está puesta. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para cambiar ninguna de las reglas que el Señor haya puesto aquí en la Biblia. Hoy en día estamos decidiendo con quiénes nos casamos, que cómo nos casamos, que si es bueno, que si es malo. Déjame decirte algo, porque yo estoy enseñando algo y yo me tengo que apegar a lo que este libro dice. Aquí ya está escrito, Dios creó un hombre y creó a una mujer. Y en el Levítico vamos a ver todas las ordenanzas que el Señor nos dio y que no nos preguntó si nos gusta o no. Nos dijo, esta es la ley de vida. Y conforme tú vivas en esta tierra, tú vas a dar cuenta el día de mañana ante Dios de cómo llevaste esta ley que el Señor nos dio. Ok, prosigamos. Después de esto vemos que cuando comen, van, se guardan y se hacen vestiduras de la higuera. La palabra de la planta de la higuera, todas las veces que aparece en la Biblia, es para algo malo y es la única planta que se ha maldecido. Entonces ellos se ponen higuera. ¿Por qué? Porque es algo que Dios siempre ha rechazado. Ellos quisieron cubrir su pecado con hojas de higuera y nadie puede cubrir un pecado. Sabemos que para cubrir un pecado, antiguamente en el caso de Adán y Eva,
tenía que haber una expiación, tenía que haber un derramamiento de sangre. Ahí entra la misericordia una vez más de nuestro Señor, hace un sacrificio y con esas pieles viste a Adán y Eva. Eso significa que nos mandaba en su infinita misericordia, dice, puso 2 querubines en la entrada del huerto, para que los corre del huerto del Edén, y pone 2 querubines, dice, con una espada de fuego, para que no volviera. Dice Dios que se hicieron igual a él. Entonces dice, vamos a poner esto, vamos a guardar esta salida, para que ellos ya no puedan volver a entrar y no coman del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva comían del árbol de la vida, se iban a hacer inmortales también como Dios. Pero ¿cómo se iban a hacer inmortales? Se iban a hacer inmortales en el pecado. Entonces ninguno de nosotros hubiera tenido derecho a la salvación por medio de Cristo. Por eso Dios dice, cierra el huerto para que ellos, ya Dios al momento de hacer ese sacrificio, Él ya había planeado la venida de Jesucristo. Él ya les estaba dando una nueva esperanza a esta creación. Ahí una vez más vemos la mano preciosa del Señor obrando siempre a favor nuestro, aun cuando nosotros le fallamos. Es aquí, después de todo esto, cuando Dios le llama a Eva por su nombre y dice, aquí dice que le llama a Eva porque Eva significa viviente. En otras versiones de la Biblia dice que Eva es la madre de todos los vivientes. Este dato me gustaría que tú lo tomes muy en cuenta, porque más adelante, cuando empecemos en el próximo capítulo, cuando hablemos de la descendencia de Adán y Eva, vamos a ver que en la tierra no había más creación humana que la que Dios había hecho y las que se vinieron dando por medio de Eva. A mí me encantaría, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy, me encantaría que tú ya puedes leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 de tu Biblia, y te vas a dar cuenta cómo con estos estudios tu mente ya va a poder ver de otra manera las escrituras, como tú mismo ya vas a poder interpretar las escrituras. Todo, como te digo, todo es de la mano del Espíritu Santo. Nuevamente te doy gracias porque estuviste con nosotros. Que Dios te bendiga. Esto es De la Mano y yo soy María Moreno.